Fernanda Archila, ¿qué tanto platica? Que el profe que... Profe, Manda. una pregunta. ¿En qué puedo servirle? Ahí donde usted dijo que teníamos que poner con nuestras propias palabras lo que le entendemos o Ajá, sí. lo que le entendemos a esa frase. Ajá, esas frases son varias, ¿verdad? 2, creo. Sí, dos, ¿no? Lo que le entendemos es entonces. Así es, así es. Bueno, profe. Para servirle, mamita. Profe, ya había pasado mucho tiempo sin verlo. Sí, es demasiado el tiempo, mamita. Pero ya estamos aquí nuevamente. Vamos a seguir trabajando en lo que estábamos haciendo. Que yo no sé dónde está. Aquí está. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Bueno, vamos con el origen del habla. Esto es para explicar y quiero que me pongan atención, ¿ya? Porque es de eso de poner atención. Veamos, dice, gran incertidumbre rodea el origen de la lengua. ¿Cuándo empezó el ser humano a hablar? ¿Cuáles fueron las primeras causas que lo condujeron a darle un nombre determinado a las cosas? ¿Cómo eran las primeras palabras? ¿En dónde se usó por primera vez el lenguaje oral? No hay forma de saberlo a ciencia cierta, pues a ciencia cierta. Sospechas hay, teorías hay, ¿va? Porque no hay evidencia directa. Bien se puede decir que esas primeras palabras se las llevó el viento. ¿Ya? Bueno, se estima que el uso del habla tuvo inicio en algún momento entre los, ahí es 100,000, pero le faltó un cero. Entre los 100,000 y los 40,000 años antes de Cristo. Pero es imposible establecer un dato exacto. Por otra parte, hay quienes creen que el ser humano se vio en la necesidad de comunicarse con sus semejantes para organizarse en comunidades. Otros creen que fue para diferenciar las cosas y poder distribuirlas entre ellos. Otros para avisar y distinguir del peligro y la oportunidad de caza. Pero ninguna de estas creencias es comprobable. Permítame que todavía siga entrando. Ninguna de estas es comprobable, dice. ¿Dónde? Lo que sí se sabe, en definitiva, es que el lenguaje oral dio origen al lenguaje escrito. A ver, ¿qué fue primero, el lenguaje oral o el lenguaje escrito? ¿Cómo? ¿Qué fue primero, el lenguaje oral o el lenguaje escrito? El oral, profe. Así es. El También oral. se sabe que cuando la escritura apareció, el habla ya estaba bien desarrollada y toda la comunidad la aprendía y manejaba para comunicarse. Para explicar de mejor manera el origen del lenguaje, la ciencia propone dos teorías. Vaya, pues, estas son las dos teorías. Yo creo en la primera, pero cada quien tiene derecho a creer lo que le parezca, ¿verdad? La monogénesis y la poligénesis.
La monogénesis, mono de uno y génesis origen, o sea que se originó de una sola lengua. Y la poligénesis, que se derivó de varias, pero vamos por partes. Vamos con la monogénesis. Lingüística afirma que en un principio todos los seres humanos hablaban una misma lengua. Pero por alguna o algunas causas desconocidas, geográficas, físicas, sociales, culturales o espirituales, los hablantes fueron separándose y la lengua fue cambiando hasta transformarse en distintos dialectos que dieron origen a las diferentes lenguas. Vale. Esa es la monogénesis, que es la que yo creo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habla acerca de eso. Habla ¿se acuerdan de la Torre de Babel? ¿Alguien sabe la historia de la Torre de Babel? Nadie. Es increíble. Bien, profe. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó en la Torre de Babel, señorita Sofía? Que Dios los puso a hablar con diferentes idiomas para que no se pudieran entender y no pudieran seguir con la construcción de la torre. Exacto. Eso iba a dificultar la construcción, de la Torre de Babel, que ellos querían llegar hasta el cielo. Eso nos indica también que el idioma nos sirve para comunicarnos y construir cosas, hacer cosas, ya en la producción. Todo eso depende del idioma. Entonces, la monogénesis dice que el origen es de una lengua y la Biblia lo menciona. Ahora, la poligénesis lingüística, por su parte, afirma que cuando se empezó a hablar, los seres humanos vivían en diferentes lugares y debido a que no había forma de comunicarse a través de la distancia, cada comunidad inventó su propia forma de comunicación y surgieron las diferentes lenguas. Oye, se oye viable, ¿verdad? Bueno, pero ya dije lo que creo. Ahora, ¿cuál es el trabajo que van a hacer ustedes ahorita? Pónganme atención. Analicen las definiciones de monogénesis lingüística y poligénesis lingüística. Permítame, solo voy a decir que estoy en clase. Disculpen, señoritas, era algún problema de siempre estudiantes y era necesario arreglarlo. Dice, analice las definiciones de monogénesis lingüística y poligénesis lingüística y determine cuál es la principal diferencia entre ambas teorías. Anótelas en el cuadro de abajo. Vale. Usted va a escribir que evalúe o analice las dos teorías. La que está acá, que es la de la monogénesis, y la poligénesis que está aquí, que es... Entonces, usted va a comparar los cuadros. ¿Cuál es la principal diferencia entre las dos teorías? A ver, ¿qué escribiría usted como principal diferencia? Que en monogénesis lingüística todos hablaban la misma lengua y en la otra no. Correcto, esa sería la principal diferencia, ¿verdad? Que en la monogénesis, todos tenían una misma lengua, ajá. Y en la otra, tienen que escribir que los seres humanos se dispersaron, ¿verdad? Vivieron en diferentes lugares y que cada uno
Tenía diferente lengua. inventó su propio lenguaje para comunicarse entre ellos, ¿verdad? Entonces, ese es que cada quien inventó su lenguaje, que no había un lenguaje, sino hasta que cada quien estuvo en sus lugares, ¿verdad? Es la diferencia. En cambio, la monogénesis dice que se partió de un solo idioma, ¿ya? Entonces, escríbanlo ahorita en lo que ¿cuántos minutos les doy? Un minuto, ¿verdad? O dos minutos. Ya. Sheila está preguntando si yo es. Ya entró Sheila, ¿no? Ya, profe. Pero si me hubiera quedado esperando que me respondiera, no hubiera entrado a la clase. Es que no reviso el teléfono solo si es muy urgente. Pero perdón, mamita. Ok. Bueno. Origen de la escritura. O todavía esperamos otro ratito. Espéreme, profe. Ok, yo espero. ¿Puedes subir un poquito? Con mucho gusto. Ah, no hemos impreso. Ah. Profe, le digo una Manda. cosa. Yo no le iba a decir nada porque ahí ya es problema de cada uno, ¿verdad? Pero usted ayer a qué hora nos mandó como a las 11, ¿verdad? A las no. A ustedes a las 3 de ayer. ¿A qué hora lo envió? A las 3 de ayer. De la tarde. Sí. Ah, cuestión de que yo pensé, yo lo había visto más temprano y fui al internet y ninguno estaba abierto. Ninguno. Ninguno. Es Aquí en mi que, casa nunca abren las librerías, así que. es que domingo sí es cierto. Yo lo dejé del domingo. Mejor tiene que ser desde el sábado, ¿verdad, mamita? O no, profe, que sea el domingo, pero así como tempranito, así como tipo 8. Y yo Ok. estaba de buscar un internet. Y Lo van a no, hacer madrugar, lo vamos a hacer madrugar los domingos a las 8, profe. No, sí, mejor lo voy a dejar en la noche del sábado. Parece que lo copié. Ya, Dorly, si no me avisas a mí que mi tío lo saca y lo llegas a traer a mi casa. Ah, tan lindo. está bien, Nina, gracias. Tan lindo. Ok. Bueno. Vamos con la siguiente. Hoy sí va. Origen de la escritura. Ya puedo, ¿verdad? Ya, profe. Ok. Ya, profe. Las primeras formas de escritura se encuentran representadas por expresiones pictográficas e ideográficas y la inclusión de elementos silábicos o consonánticos, ¿ya? A ver, vamos por partes. La primera forma de escritura dice que fueron representadas de manera pictográfica, o sea, así en forma de figuras y todo ese tipo de cosas. Ideográficas, dando ideas, ¿ya? Por ejemplo, la cacería es una ideografía. Y la inclusión de elementos silábicos, eso ya es otro rollo, porque ya entonces ya habla de la articulación, porque recuerde que nuestro idioma es articulado. Primero, ¿qué es articulado? Que se una dos elementos independientes formando otra cosa. Por ejemplo, nosotros empezamos con las letras. Se articulan y forman palabras. Palabras, Luego las palabras se articulan y forman oraciones, oraciones. Luego las oraciones se articulan y forman párrafos. conversaciones. Párrafos. Párrafos. Ah, Luego se unen los párrafos y forman textos. ¿Ya? Entonces así se van articulando. Esa es la manera articular del idioma. Por eso, y acá, y la inclusión de elementos bonito, silábicos. mira. Que no lo dejes afuera. O consonánticos, o sea, eso aparece después. Las formas más significativas de este tipo de escritura son las cuneiforme y la jeroglífica.
La cuneiforme es porque se hacía por medio de cuñas. Y la jeroglífica, que eran figuras que representaban una palabra. Cada palabra, vaso tenía su palabra, no sé, camino tenía su palabra, su figura, ¿ya? Vaso tenía su figura, camino tenía su figura, entonces se podía interpretar por medio de figuras. Entonces, eran demasiadas figuras, por eso al momento de crear el idioma articulado, facilitaron el asunto. Dice, los pictogramas representan de manera esquemática un objeto real, una figura, o en algunos casos, un símbolo. Los ideogramas, por su parte, aparecen después y se diferencian de los pictogramas en que es necesario conocer de antemano su significado. Es decir, ya se parecen tanto a los objetos que representan. Los signos silábicos, por su parte, representan exclusivamente una sílaba determinada, como so, o bi, o da. Los signos consonánticos, una consonante como J, o N, o S. Y los signos vocálicos, una vocal como E o U. Los signos consonánticos y los vocálicos hacen que de alguna manera suene nuestro idioma. ¿Saben ustedes que hay idiomas que no tienen vocales? Pero dígame usted, ¿puede usted trabajar un idioma sin vocales? Inténtenlo. No se puede. Porque en su escritura no están las vocálicas, pero en su pronunciación sí. ¿Ya? Por ejemplo, el lenguaje de señas. Ah, sí, pero ese es otro lenguaje. Pero ahorita hablamos del lenguaje de escritura. Y, sí, el lenguaje de señas es un asunto, ¿verdad? Pero hablemos del hebreo. El hebreo no utiliza vocales en su escritura. Es más, el nombre del Eterno, el nombre de Dios no lleva vocales. A ver, ¿cómo se escribe el nombre del Eterno? Una Y, no me acuerdo cómo está bien no sé. Le voy a decir. Es una Y, una H, una W y otra H. ¿Ya? Solo consonantes. Pero se tiene que pronunciar alguna vocal en el momento de decirlo. ¿Ya? Bueno, entonces, sigamos. Inicialmente, alrededor de los años 3300 a.C., los sumerios utilizan un sistema de escritura pictográfico. El sistema se desarrolla hasta llegar a la escritura cuneiforme, que es de cuña, alrededor de 2400 a.C., y utiliza ideogramas en lugar de pictogramas. Finalmente alcanza su expresión más desarrollada del 800 al 600 a.C., cuando utiliza signos silábicos para escribir. Los escribas hacían marcas sobre una tablilla de arcilla con una cuña, y por la forma de esta marca recibe su nombre de cuneiforme. Ya, porque tiene forma de cuña. Con forma de cuña. El sistema de escritura jeroglífica desarrollado por los egipcios es mixto, ideográfico y consonántico. Esta escritura se usa en el periodo que inicia cerca del 3100 a.C. y termina en el 400 después de Cristo. Los signos utilizados en el sistema jeroglífico son pictóricos o icónicos, es decir, son objetos reconocibles de objetos naturales o artificiales. ¿Ya? Por eso le digo que por cada objeto había una figura. Un objeto por el vaso, un objeto por un camino, un objeto por un rey, ¿me entienden? Una figura, perdón, por un rey, ¿ya? O artificiales. Los griegos llamaron a este tipo de escritura hieroglífica, que significa las sagradas letras grabadas. Y de ahí derivó su nombre en español de jeroglífico. En los alrededores del año 1000 a.C. aparece el primer alfabeto, el sistema de escritura fenicio, y es usado hasta cerca del año 200 después de Cristo. Este alfabeto no tenía vocales, solo consonantes.
Esta escritura alfabética influye en otros importantes sistemas de escritura que posteriormente incluirán vocales. Entre estos sistemas está el griego, del que aparecen las primeras inscripciones cerca del 700 a.C. y se basa en el sistema de escritura fenicia, cambiando el uso de algunas consonantes a vocales y agregando otras letras correspondientes a consonantes dobles. Consonantes dobles, por ejemplo, las del inglés. ¿Ya? Por ejemplo, A, ¿cómo se pronuncia A? E. ¿Ya? Pero es un ejemplo. ¿Ah? Este alfabeto ya tiene las características del alfabeto latino, que aparece cerca del 600 a.C. y es el que actualmente usamos. La historia de la escritura define un nuevo camino con la aparición del alfabeto consonántico vocálico. Un camino, al parecer, aún tiene mucho campo que recorrer y descubrir. Bueno, vamos, ¿qué es un pictograma? Tienen que buscarlo en el texto. Voy a reducirlo para que usted lo encuentre. ¿Qué es un pictograma? Está fácil de encontrar. Cuando lo encuentre me dicen en qué párrafo está. Está en el segundo párrafo. En el segundo segundo párrafo, párrafo. al principio. ¿Ya? Representan de manera Esquemática. esquemática a un objeto real. Una figura o en unos casos. Ahí me dicen cuando terminen de escribir y vuelvo con la siguiente pregunta. Profe, ahí tenemos que poner todo eso. Hasta el respuesta. punto. ¿Ya? Hasta, Donde dice un símbolo. ajá, hasta ahí. ¿Dónde lo tengo que poner, por? En el espacio que está aquí, que es un Ay, pictograma. ay, ay. Andreita, ¿qué le pasa? Está enamorada. Es pictograma. Dios el más grande y digno de adorar. Quiero agradecerte. Ya, profe. ¿Ya? Ok. Vamos con la siguiente. ¿Qué es un ideograma? ¿Qué es un ideograma? Un ideograma. Aquí está, miren. Sí, Pero tienen que leer todo el texto para hacer un resumen de él, de qué es un ideograma. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser.
Profe, tenemos que poner que es un ideograma. Tenemos que buscar y responder. Sí, no la están. Yo les mostré dónde estaba y yo pensé que le habían respondido. Aquí empieza, mire, Gracias, profe. para servirle. La siguiente pregunta es, ¿en qué se parece un pictograma a un ideograma? O sea, ¿qué hay entre ellos dos que sí es? Que los dos son un lenguaje. Sí, para empezar, ¿verdad? Sí, que los dos son, no de lenguaje, sino de forma de escritura. Que los dos son formas de escritura. Profe, ¿Qué manda? sería que los dos son una idea acerca de lo que está en la forma de escritura. Lo que están representando. Solo que Ajá. uno sí es una figura de lo que se puede ver fácilmente a qué representa. En cambio, el otro tenemos que saber de antemano que esa figura representa eso. ¿Ya? Gracias, profe. Para servirte, hermano. La siguiente pregunta es, ¿en qué se diferencia un pictograma de un ideograma? Eso hasta lo dice. ¿En qué se diferencia? Ya. Lo que les acabo de mencionar, ¿verdad? Los dos son escrituras. En que uno se representa como leo, por un objeto y el otro por sílabas. ¿No? Como un representante del objeto. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué es un signo silábico? ¿Ya está aquí bien? Aquí empezó. Los signos silábicos, por su parte, representan exclusivamente, yo escribía, los signos silábicos representan exclusivamente una sílaba determinada, ¿ya?
Profe, ¿Qué manda? si ahorita no le da tiempo de terminar, nosotros así, supongamos en la tarde, podemos responder sus preguntas. Sí, mamita, está bien, no hay problema. Ah, bueno, profe. Profe, ¿qué podríamos escribir en qué es un signo consonántico? Porque no aparece. Vamos a ver qué ¿Cómo es? pregunta. ¿Qué es un signo consonántico? Definición exacta, pero podemos decir que son las que acompañan a las vocales. Los signos consonánticos, una consonante. Se llaman consonantes porque con es porque acompañan a la que suena verdaderamente, que es la vocal, ¿va? Y un signo vocálico, pues es una vocal. Como E, O, U. Ponemos los ejemplos que están ahí, no solo Sí, es una vocal. pongan ejemplo para que les quede claro a la hora de preguntarles qué es un signo vocálico. A ver, ¿qué clases de signos utiliza el alfabeto que nosotros usamos para escribir? Utiliza los dos, ¿verdad? Sí, profe. Consonántico y vocálico. Signos consonánticos y vocálicos. Profe, eso es en la 8. Eso es en la 8. ¿Qué clase de signos utiliza el alfabeto? Que nosotros utilizamos. Sí, a mí, Ajá. a mí también me pasa. ¿Cuáles dijo ahí? ¿Cuáles serían, mamita? A ver, analice, lea el último parte del texto. Vamos a ver. O sea, ¿desde dónde? Desde acá.
Ese alfabeto no tenía vocales, solo consonantes. La escritura alfabética influye en otros importantes sistemas de escritura que posteriormente incluirán vocales. ¿Ya? Entre estos sistemas está el griego, del que aparecen las primeras inscripciones cerca del 700 a.C. y se basa en el sistema de escritura fenicia, combinando el uso de algunas consonantes a vocales. Cambiando algunas, el uso de algunas consonantes a vocales y agregando otras letras correspondientes a consonantes dobles. Este alfabeto ya tiene las características del alfabeto latino, ¿ya? O sea que se utilizan, ¿qué signos, mamita? Vocálicos y consonánticos, no consonánticos y vocálicos. Vocálicos y consonantes, dijo. Consonánticos. Sí, que son a la larga consonantes y vocales. Bueno, no sé si tenga alguna duda antes de... nos queda el ejercicio. Dice, completa el siguiente cuadro con las características de cada sistema de escritura, marcando con una X los espacios que le corresponden. Fíjese en el ejemplo. Cuneiforme, ¿cómo era? Era pictográfica, ideográfica y silábica. ¿Ya? No era consonántica, ni vocálica, ni alfabética. Jeroglífica. Tenemos que leer acá. ¿O saben que lo vamos a dejar no, nos toca mañana, ¿verdad? Mañana estamos. Sí, profe. Dios les bendiga, que la paz de Dios quede con ustedes hoy, mañana y siempre. Se les aprecia. Profe. Provecho. Igualmente, provecho. Provecho. Adiós.